Ok, estamos en la lección 5 y vamos a empezar a hablar de las funciones. Los códigos como están escritos ahorita no hacen casi nada, fuera de la carga de los datos en la manera en que hemos hablado en las lecciones anteriores. No hay nada en nuestra página de web porque ni los códigos de HTML ni los de JavaScript han puesto nada allá. Las únicas cosas que ocurren en los códigos de HTML es que el title tag pone Lesson 5 en la pestaña del browser y el opening script tag causa que se carguen los códigos de JavaScript. Las variables se cargan dentro del stack. El objeto myObj y la función myFunc son cargados dentro del heap. Cuando pedimos el valor de myObj, nos retorna el objeto completo. Y también pedir el valor de myFunc y nos retorna la función completa. Pero como hemos hablado, normalmente cuando tratamos con un objeto es porque queremos obtener el valor de una de sus propiedades. En una manera similar, con una función no queremos que nos retorne la función en sí, queremos que la función se ejecute. Y para ejecutarla, usamos la variable que apunta a la función y añadimos esta estructura. Cuando se tiene esto delante de la variable, se invoca la función. Invocar, invoke, en inglés, significa comenzar la ejecución de la función. Cuando invocamos esta función, nos retorna el valor de undefined. La función se está ejecutando, pero cuando escrita de esta manera, no retorna nada al console. Cuando la función se invoca, la primera línea crea una variable y asigna un valor. La segunda línea crea otra variable y asigna otro valor. La tercera línea hace un cálculo con las variables. El problema es que no se hace nada con el resultado del cálculo. Necesitamos añadir la palabra return para retornar el resultado. Ahora cuando invocamos la función, recibimos el resultado. Ok, he cambiado los códigos por un rato para mostrar algunos conceptos. Aquí tenemos un objeto que representa una cabeza y que tiene las propiedades ojos, labios y voz. Y cada una de esas propiedades tiene como valor un objeto que tiene propiedades por sí misma. Si queremos conseguir el valor para el color de los ojos, escribimos esta línea. Y nos retorna el valor. Pero si intento conseguir el valor de esta variable, recibimos un error. Esto es porque la información dentro de una función no existe para ser accesada, excepto cuando la función se está ejecutando. Un objeto es una estructura que mantiene y organiza datos. Una función es una estructura que tiene líneas de acción. Aquí, el objeto representa una cabeza y la función representa la acción de hablar. Cuando una función se ejecuta, requiere datos
y posiblemente va a obtenerlos de uno o más objetos. El propósito de la función es posiblemente cambiar uno de los datos, hacer cálculos con los datos y retornar un resultado, o simplemente crear algo visual para la pantalla. Pero la cosa más extraña de una función es que solo existe mientras que se está ejecutando. Estas son solo líneas de código en nuestro archivo de JavaScript. Cuando estas líneas son leídas por el intérprete, como sabemos, la variable de habla se carga dentro del stack. Esta parte en azul es la función de verdad y se carga en el heap. La palabra function es un keyword, una palabra clave, que significa que es parte de la idioma. Esta palabra le dice al intérprete que lo que viene después es una función y debe cargarla en la memoria en una manera apropiada. Después de que la función se carga, tenemos algo así. La variable está en el stack, apuntándose a la función en el heap. Pero estas líneas dentro de la función no son simplemente copiadas a la memoria. Toda la información en una función, las variables con sus valores, llamadas a otras funciones, todo es cargado dentro de la memoria en una manera muy eficiente y rápida para conseguir. Una de las diferencias entre los objetos y las funciones es que un objeto es como algo físico, pero una función es como una capacidad de hacer algo. En nuestros códigos, la variable una cabeza apunta a un objeto. Y como sabemos, una cabeza es algo físico. Se puede ver con los ojos. Pero la variable habla apunta a una función que representa la capacidad de hablar. Y como sabemos, la capacidad de hablar y la acción de hablar son cosas diferentes. Y es aquí que distinguimos entre la función de sí misma, que es la capacidad de hablar, y la invocación de la función, que es la acción de hablar. Cuando nuestro archivo de JavaScript se carga en la memoria, lo que se carga es la capacidad de hablar. Cuando queremos que se produzca la acción de hablar, entonces invocamos la función. Y como hemos hablado antes, cuando queremos invocar una función, usamos la variable seguido por esta estructura. Cuando queremos obtener el valor de una propiedad que está dentro de un objeto, simplemente usamos la variable para conectarnos a la caja que se quede en la memoria. Pero la función que se queda en la memoria es solo la capacidad de hablar, no la acción de hablar. Cuando una persona habla, está usando su capacidad de hablar. Y puede hacerlo una y otra vez. Pero cada vez la expresión es única. La persona puede gritar o susurrar. Puede decir esto o aquello usando tonos diferentes en varias situaciones, pero todo el tiempo está usando la misma capacidad de hablar. Si la función de habla está bien diseñada, puede lidiar con todas las situaciones de hablar. Para añadir información sobre las situaciones diferentes y únicas, ponemos datos dentro de esta estructura cuando invocamos la función. Pero hablaremos más de eso después.
La manera en que JavaScript maneja una invocación es creando una copia de la función y poniéndola en otro lugar de la memoria. Esta copia se llama un contexto de función, function context, y existe en la memoria hasta que la acción termina. Cuando tú hablas, empiezas a hablar y dejas de hablar, pero tu capacidad de hablar se queda. Todas las acciones son así. Este símbolo empieza la acción de una función y este símbolo termina la acción. Cuando el intérprete lee este símbolo, la copia de la función, el function context, desaparece de la memoria. Cuando invocamos nuestra función de habla, una copia, un function context, se crea dentro de la memoria. Cada línea de la función se procesa una a la vez hasta llegar al símbolo de terminación. Y entonces la copia, el function context, desaparece de la memoria. Como sabemos, cuando invocamos esta función, va a retornar undefined. Y esto es porque necesitamos añadir la palabra return. Ahora cuando la invocamos, nos retorna el resultado. Este es un buen tiempo para pausar el video y estudiar la pantalla detenidamente. Necesitas pensar en el function context que es creada en la invocación, entender cómo se usan las variables junto con el string para producir el resultado y entender cómo las variables han conseguido sus valores desde el objeto. Ahora he cambiado los códigos para tener un objeto de song, canción, y una función de play, tocar. Con estos códigos vamos a hablar de esta estructura. Cuando invocamos una función, usamos la misma estructura para pasar los datos al function context. Pero no todas las funciones requieren que los datos sean pasados a ellas. Nuestra función de play, como está escrita, no requiere ningunos datos pasados a ella en el momento de invocarla, porque ya tiene toda la información que necesita para procesar todas sus líneas. Imagínate que hay un guitarrista que toque en la calle. La función de play es su capacidad de tocar. Cuando le pedimos que toque, comienza a tocar. La canción que toca está en la parte de su memoria que guarda el objeto de song. Nuestro pedido es la invocación de la función y su tocar es la expresión de la capacidad de tocar. Ahora imagínate que hay otro guitarrista y cuando le pedimos que toque, nos informa que tenemos que pagarle. Pues esta es una función diferente. Tiene la misma capacidad de tocar, pero necesita más información antes de que pueda expresar su capacidad de tocar. La escribimos así. Y ahora empezamos a hablar de la programación de verdad. Aquí tenemos la lógica, la cual se refiere a las decisiones que nuestro programa tiene que tomar. Si esto es verdad, entonces haga esto. O si no es verdad, haga esto.
Este es el proceso que nos permite hacer que una computadora actúe como un ser humano. Y después de probar y tener tu lógica correcta, la computadora puede hacerlo 1000 veces por segundo perfectamente cada vez. Las 24 horas al día, 7 días a la semana. Es por esto que el poder y el pago de un programador puede ser increíble. Ahora, cuando invocamos nuestra función de play, la pasamos un dato. El dato que pasamos se guarda dentro de esta variable. Y por supuesto, podemos nombrar esta variable lo que queramos. Pero cuando la usamos dentro de la función, claro, tenemos que usar el mismo nombre. Cuando invocamos la función así, es lo mismo como pasar un 0. Entonces, cuando esta línea se procesa, la variable de dinero es 0. Este símbolo es más que o igual. Todas las lógicas resueltan en verdadero o falso. Entonces la respuesta es falsa. Esto es la manera en que los seres humanos funcionan. Muchas veces por minuto nos estamos haciendo preguntas. Y nuestras próximas acciones dependen en las respuestas. Con nuestra función, si la respuesta aquí es verdadera, entonces se hace esto. Pero si es falsa, se hace esto. Si la invocamos así, pasamos el punto 5. Y la respuesta aquí, de nuevo, es falsa. Y otra vez se retorna esto. Pero si la invocamos así, la pasamos el 1. Y la respuesta aquí es verdadera. Entonces esta vez se hace esto. Y cuando presiono Enter, nos retorna el valor. Y con eso terminamos esta lección 5.